Hola chiquillos y chiquillos de primer nivel. Ya vamos a hacer la actividad número 2 ya de la plataforma con respecto a primer nivel. Tenemos la primera pregunta, ¿ya? Recuerden que estas tienen en total 10 preguntas, ¿ya? Cada pregunta alternativa vale 2 puntos, cada pregunta de verdadero o falso vale 1 punto, ¿ya? En total son 15 puntos que tiene la actividad evaluada, ¿ya? Recuerden que todas estas notas son coeficiente 1. Tenemos la primera pregunta, es de razones prácticamente, ya hay que dejar expresado en razones las edades. Siempre se tienen que dejar en el orden que aparecen los nombres, ¿ya? Aquí me dice Francisco tiene 8 años y Marco tiene 10 años. Entonces la razón entre la edad de Francisco y Marco es, cuando yo estoy preguntando, en el caso del primero, voy a poner otro ejemplo, voy a suponer que Francisco eh, bueno, no me queda muy bonito escrito el Francisco, pero para que se entienda la idea. Tiene 12 años, vamos a poner como que tiene 12 años, Francisco, ¿ya? Y en el caso de Marcos, vamos a poner que tiene 15 años, vamos a suponer que sí, ¿ya? Entonces, voy a ponerlo, lo voy a escribir en razón, estoy haciendo un ejemplo parecido a ese, ¿ya? Entonces voy a escribir en el mismo orden que aparecen los nombres de las personas para hacer la razón, tiene que siempre mantener el mismo orden. Entonces, si Francisco aparece primero, pongo la edad de Francisco primero. Y después pondré la edad, pongo un dividido, ¿ya? La edad de Marcos, que en este caso, en nuestro ejemplo, es de 15 años. Obviamente la alternativa 12 es a 15, porque así se pronuncia cuando estamos hablando de razones. No me va a aparecer la alternativa, lo que me va a aparecer es la simplificación máxima que tiene en este caso el 12 y el 15, ¿ya? Entonces yo tengo que ver en qué tabla está el 12 y el 15, ¿ya? Entonces voy a buscar por ahí por internet en qué tabla está el 12 y 15, ¿ya? Vamos a suponer que hago lo mismo que usted, voy a poner una tabla de multiplicar, ¿ya? Vamos, veamos acá. Y aquí tengo tabla de multiplicar, ¿ya? Entonces, viendo eso, voy a buscar una imagen de una tabla de multiplicar, por ejemplo esta. Eh, entonces, si ustedes se fijan, ahí me aparece una tabla de multiplicar del 1 hasta el 10, y quiero buscar una donde los resultados estén en la misma tabla, por ejemplo, que me aparezca el 12 y el 15 en la misma tabla de multiplicar, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, me aparece en la tabla del 3. El 12 y el 15 estaban en la tabla del 3. Si lo busco en otro lado, me aparece la tabla del 12, pero no me aparece la del 15. ¿Te fijas? Entonces, tengo que buscar que me aparezcan los dos números en la misma tabla de multiplicar. Y en este caso, el 12 y el 15 están en la tabla del 3, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta esa idea, yo voy a ocupar la misma idea que les dije recién y voy a entonces a cada uno lo voy a dividir en 3, porque están en la tabla de 3. Entonces, si al 12 lo divido en 3, me va a quedar, obviamente, lo vamos a cambiar el colorcito aquí, me va a quedar 4, porque 4 por 3 es 12, ¿ya? Y si hago lo mismo con el 15, ¿ya? Lo vamos a cambiar con otro color, aquí se lo divido en 3, me da 5, ¿ya? Y obviamente va a tener el dividido, que significa la expresión de la razón, ¿ya? Entonces, en mi caso, la respuesta es 4 es a 5, ¿se fija? Recuerden que tienen que respetar el orden, busco en qué tabla de multiplicar están los números, en este caso sería 8 y 10, ¿ya? Respetando el orden, porque igual les va a aparecer desordenado, o sea, les va a aparecer en el otro orden, ¿ya? Y ustedes eligen alternativa que corresponde. Recuerden que solamente tiene que simplificar. Si no me entendieron la idea, igual me pueden preguntar por el WhatsApp o simplemente por el chat de la plataforma, ¿ya? Así que ahí yo generalmente estoy tratando de verlo seguido, ¿ya? El chat de la plataforma y les voy contestando. Así que no hay, en ese sentido, cualquier dudita me pregunta. En el caso de la pregunta número 2 es de logaritmo, ¿ya? Porque esta actividad solamente tiene logaritmo y tiene razones y proporciones. Ya en este caso, los problemas de razones, que es como el ejercicio 1, y los de proporciones son proporción directa y proporción inversa, no entra ninguna otra más. Y ahí de logaritmo entra
lo que es la definición del logaritmo y lo que son las propiedades del logaritmo, una pincelada solamente, recuerden que siempre es lo que pregunto en la actividad, ¿ya? Esto aquí solamente hay que aplicar la propiedad, o sea, la definición del logaritmo. No vamos a hacer directamente el mismo porque si no estaría haciendo el ejercicio. Entonces voy a tomar en cuenta otro, por ejemplo, el 4. Y vamos a tomar el 64. Entonces te estoy preguntando, ¿ya? Si ustedes se fijan, ese numerito de aquí abajo es la base del logaritmo. El numerito que está arriba se le llama el argumento del logaritmo. Entonces, cada vez que yo hablo de argumento es este numerito, ¿ya? Del argumento. Y en el caso del número de abajo es la base, ¿ya? Entonces, para que tengan en claro quién es quién cuando yo estoy hablando de esto, ¿ya? Entonces, este logaritmo de 64 en base 4, te estoy preguntando cuántas veces yo multiplico el 4 para que me dé 64, ¿ya? Y así lo voy a seguir todo el rato haciendo hasta que me dé 64. Lo pueden hacer en la calculadora o mentalmente como ustedes quieran, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo cuando lo escribo en la calculadora me va a aparecer el 4 por 4 o mentalmente me va a aparecer 16. Y si lo multiplico por otros 4, este resultado me va a dar en la calculadora 64. Entonces digo, aquí me sirve. Entonces, ¿cuántas veces yo escribí el 4? Se fijan, 1, 2, 3 veces. Yo escribí el 4 en la calculadora multiplicándose entre ellos. Por lo tanto, el logaritmo de 64 en base 4 es 3, porque 3 veces yo escribí ese número para que me diera 64, ¿ya? Veamos otro ejemplo por si acaso, si es que no me entendieron la idea. Veamos de nuevo la misma idea y yo voy a poner logaritmo, por ejemplo, otro número al 32 en base 2, ¿ya? Entonces, de nuevo, del argumento K es 32, la base es 2, ¿ya? Y yo lo que voy a hacer es buscar el número, cuántas veces voy a multiplicar el 2, ¿ya? En la calculadora, hasta que me dé el 32. Y así lo voy a seguir multiplicando hasta que me dé el 32, ¿ya? Entonces, supongamos que yo lo estoy colocando en la calculadora en este momento y voy a poner 2 por 2, en la calculadora me aparece 4. Si lo multiplico por el 2, me va a aparecer 8. Si lo vuelvo a multiplicar, sigo multiplicando por el 2, ¿ya? Me va a aparecer 16. Y sigo multiplicando por el 2, me va a aparecer en este caso 32. Y ahí me detengo. Y cuento, empiezo a contar. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Te fijas? Entonces tengo 5 números 2 que yo escribí en la calculadora multiplicándose entre ellos y ahí me da 32. Entonces, por lo tanto, el logaritmo de 32 en base 2 es 5. ¿Ya? Entonces, para que se entienda la idea de cómo calcular logaritmos. No es difícil, ya generalmente uno se complica un poco la existencia porque es otra manera de ver las potencias. Si tú te fijas acá, ese 2 que yo escribí 5 veces es 2 elevado a 5 y eso me da 32. Y si tú te fijas, el numerito que está aquí arriba es el resultado del logaritmo. ¿Ya? Es otra forma de escribir potencia, simplemente. Así que es como para que se entienda la idea. Estoy todo el rato jugando con potencia en estos ejercicios, así que, pero es de otra mirada, de otro punto de vista. Entonces, generalmente ese cambio de punto de vista es la que uno se complica, ¿ya? Pero en general no es complicado, es sencillo, pero igual como siempre lo digo, hay que hacer muchos ejercicios para que uno lo empiece a quedar, pues no es lo mismo cuando uno hace la plataforma, con suerte hace 1 o 2 ejercicios, ¿ya? Entonces igual es más complicado porque no te queda mucho, ¿ya? Pero para que ustedes lo entendieran, que esto es logaritmo simplemente. Entonces, en el caso del número 2, aquí en la actividad, estoy preguntando cuántas veces yo multiplico el 6. ¿Cuántas veces escribo en la calculadora el 6 por 6 por 6 por 6 por 6 para que me dé 36?
Entonces ustedes ven la cantidad de veces y ahí marcan entonces la alternativa, ¿ya? Entonces esa es la idea en este caso. En la número 3, ya este es un problema de proporción, ¿ya? Tenemos lo que es, acá me dicen, una encuesta de sabor. ¿Qué sabor de helado eliges? 120 personas eligieron el sabor de piña, que se representa el 20%, ¿ya? En estos problemas, cuando son de porcentaje, automáticamente es proporción directa. Lo que es ventas, por ejemplo, la cantidad de chocolates, o la cantidad de lo que tú seas, que tú compres o vendas, automáticamente una proporción directa, obviamente que si mantienes el precio, porque si hay una oferta ya deja de ser una proporción, ¿ya? Pero si mantienes el mismo precio estable, diciendo que 3 chocolates valen 300 pesos, entonces automáticamente 5 chocolates valen 500 pesos si mantengo el mismo precio de cada chocolate. Entonces, eso es una proporción directa porque a medida que yo voy aumentando el producto, o el chocolate, si tú quieres verlo, va a aumentar el precio con lo que yo lo voy a vender o lo voy a comprar, ¿te fijas? Es una proporción directa y lo mismo los porcentajes, a medida que tú aumentas el porcentaje de tu 100%, puede ser hasta el 100% si tú quieres, obviamente la cantidad de personas o lo que sea que esté ahí agregado, automáticamente va a aumentar. Imposible que el 50% sea más pequeño que el 10% de lo que sea que yo tenga. ¿Te fijas? Siempre va a ser el 50% de algo más grande que el 10% de ese algo, ¿ya? Entonces, siempre los de porcentaje son proporción directa. Aquí lo difícil generalmente es poner la tabla, pero ¿qué es lo que va a hacer su profesorcita? Obviamente, les va a soplar la tabla, que es la parte más difícil de los problemas. Me dice entonces que tengo las variables que tengo. Si 120 personas eligieron sabor de piña, que representa el 20%, mientras que el 12% eligió sabor crema mora, si tú te fijas, aquí, ¿cuántas personas eligieron sabor crema mora? Las variables son porcentaje y persona. Aquí lo difícil es poner quién es quién. Entonces, tenemos las personas por un lado, que eligieron ese cierto sabor y el porcentaje que representa esa cantidad el sabor que ustedes eligieron. ¿Te fijas? Entonces, aquí lo que me dice que 120 personas eligieron el sabor de piña. Entonces, 120 personas eligieron el sabor de piña que representa el 20%. Entonces, te fijas que donde está donde están los 120 personas, está el 20% a la misma altura, porque representan lo mismo en diferentes mundos. En uno está en la representación de los porcentajes y el otro está en la representación de las personas. Ambos casos son lo mismo, ¿ya? Para visualizar un total, ¿ya? Y a mí el que me están preguntando es el del sabor de crema mora, que representa el 12%. Entonces, ¿yo dónde lo voy a escribir? ¿En las personas o en el porcentaje? Lo voy a escribir, obviamente, en el caso de acá, en los porcentajes. Este es el que yo quiero saber, el 12%. ¿Cuánto es lo que vale? ¿Ya? Entonces, lo que yo necesito es saber cuántas personas son. Entonces, este es el que yo estoy buscando, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una vez que yo ya tengo la tabla, simplemente la proporción directa es la regla de tres simple que se conocía antiguamente, ¿ya? La regla de tres simple me dice que los números que están cruzados se van a multiplicar, ¿ya? Y voy a dividir por el número que me queda. ¿Cómo expreso yo esto? Que aquí me va a hacer lo mismo que 120 multiplicado por 12, y eso, todo ese resultado lo divido en 20 y ahí tengo mi resultado, y eso es lo que yo estoy buscando en la alternativa acá, ¿ya? Entonces, recuerden, yo prácticamente les soplé, solamente tienen que hacer el cálculo final, pero para que se entendiera la idea de que eso pido cada vez que proporción directa, recuerden que aumenta las dos variables. Si aumenta la cantidad de porcentaje, va a aumentar la cantidad de personas que yo encuesté, ¿ya? Y si aumenta por ejemplo, si fuera un producto, un chocolate, a medida que yo aumento la cantidad de chocolate, va a aumentar entonces la cantidad de precio que yo voy a gastar o voy a vender eso, ¿ya? Entonces, para que se entendiera la idea. Me dice en el problema número 4, me dice aplique propiedad y resuelva. Cuando yo necesito aplicar propiedad, en este caso, necesito saber qué propiedad es. Ya en el caso del ejercicio número 4, aparece una suma y si ustedes se fijan, los dos tienen la misma base. La propiedad que me dice que que se suma, cuando es una suma de logaritmos, significa que los argumentos se multiplican. Voy a hacer un ejemplo parecido acá.
por ejemplo, vamos a poner el 2, no me sirve el 2, vamos a poner otro número. Pongamos el 6, vamos a poner el 6, vamos a suponer el 6. Tengo entonces el 3 más el logaritmo de 12 en base C, ¿ya? Este mismo ejemplo lo hice ayer en el colegio. Entonces vamos viendo, si ustedes se fijan, ambos casos tienen la misma base y hay una suma. La propiedad del logaritmo me dice que conservo el logaritmo con su base y los numeritos que están adentro, que en este caso son el 3 y el 12, se van a multiplicar. Yo voy a multiplicar el 3 por 12, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, esto me daría igual al logaritmo en base 6, y multiplico 3 por 12, me da 36, y ahí aplico la misma idea que el ejercicio número 2. Estoy preguntando cuántas veces multiplico el 6 para que me dé 36, ¿ya? No se lo soplo porque es el mismo que el ejercicio, pero es la misma idea. Entonces, ¿cuántas veces tú vas a multiplicar el 6? ¿Cuántas veces yo escribo el 6 en la multiplicación para que me dé el 36? Y ese es el número del resultado. Acá es lo mismo, entonces, ¿qué tienen que hacer? El 2 lo multiplico por 8 y veo cuántas veces multiplico el 4 para que me dé el resultado de ese resultado de la multiplicación de 2 por 8, ¿ya? Y ahí ustedes colocan la alternativa correcta. Y ahí están aplicando la propiedad y más encima están resolviéndolo con la definición. En el caso del número 5, me dice, en este caso es lo mismo, muy parecido al anterior, porque también tengo que hacer una tabla. Cada vez que sean problemas de planteo, a excepción del primer ejercicio, hay que construir una tabla. Pero el detalle es que ya no es una proporción directa, esto es una proporción inversa o indirecta, ¿no? Se puede conocer de los dos nombres por si acaso. Una proporción inversa significa que a medida que aumenta algo, el otra variable va a disminuir. Entonces veamos en el caso de acá. Aquí me está diciendo las variables que yo necesito saber me dice, vamos a leer el problema primero para que se vea cuáles son las variables. Si 10 obreros se demoran 8 meses en construir una carretera, ¿cuántos meses demorarán 16 obreros en construir un puente similar con la misma cantidad de horas diarias trabajadas? ¿Ya? Entonces estamos hablando que vamos a construir el mismo puente, la misma idea, la misma cantidad, pero voy a cambiar la cantidad de obreros. Entonces las variables acá, si tú te fijas, son los obreros, porque tenía 10 obreros y después te están preguntando por 16 obreros, y los meses, porque me están diciendo que los 10 obreros se demoran 8 meses, y después me están preguntando cuántos meses se demoran 16 obreros. Entonces, si te fijas, son obreros y meses. Son las variables que yo tengo. Entonces voy a poner obreros y voy a poner meses, ¿ya? Esas son mis dos variables, ¿ya? En la primera parte me dice que 10 obreros se demoran 8 meses, te fijas, lo estoy poniendo a la misma altura, y después me dice 16 obreros y necesitan saber cuánto es lo que se demora en meses, ¿ya? Eso es lo que yo necesito saber. Entonces, si ustedes se fijan, yo les dije que esta variable, o sea, esta era una proporción inversa. ¿Por qué? Porque yo a medida, pues suponte, en vez de ponerlo en un puente, suponte que fuera una pieza. Yo voy a pintar un cuarto, ¿te fijas? O contraté a 2 personas para pintar un cuarto. Y ese cuarto, no sé, pues se demoraron, no sé, se demoraron 3 horas en 2 personas que pintaron un cuarto. Entonces, si yo contrato 5 personas para poder pintar ese mismo cuarto, ¿cuánto se van a demorar? Más o menos. No se pueden demorar más, son más personas que están pintando el mismo espacio. Entonces, automáticamente, a medida que tú aumentes la cantidad de personas trabajando en una cosa, obviamente se van a demorar menos en terminar ese trabajo, ¿te fijas? Entonces, automáticamente ahí se ve que es una proporción inversa. Generalmente mis problemas de proporción inversa siempre tienen que ver con trabajadores versus tiempo, ¿ya? A medida que yo aumento la cantidad de trabajadores, menos tiempo voy a ocupar para poder hacer ese mismo trabajo, ¿te fijas? Entonces, automáticamente este problema es de proporción inversa porque a medida que yo aumento los obreros,
para construir un puente, automáticamente va a demorarse menos meses en terminar en construir ese puente. ¿Te fijas? Entonces esa es la idea de proporción inversa, para que se me entienda. ¿Cómo se calcula cuando es proporción inversa? A diferencia de antes, que era multiplicación cruzada, la proporción inversa, la multiplicación es hacia el lado, ¿ya? Se multiplica hacia el lado los números que estén al mismo en la altura, porque el 16 multiplicarlo por x no tiene sentido, no hay número en la parte de la x, ¿ya? Entonces el 16 lo multiplico por 8 y como al igual que antes, se divide por el que me queda. Entonces aquí en el caso de este sería 10 por 8 y dividido todo eso en 16. Así que me queda un rayito ahí. Entonces me queda. Entonces si ustedes se fijan, tenemos 10 por 8, que multiplica hacia el lado, divido por el que me queda, que es 16, ustedes hacen el cálculo y buscan la alternativa correcta. Ya cualquier dudita, cualquier cosa, me avisan si es que no le quedó muy claro cualquiera de los problemas, por si acaso. ¿Ya? En el caso del número 6, y aquí tenemos verdadero o falso. Aquí lo que está haciendo es aplicar la definición de, ¿cómo se llama? De logaritmo. Entonces aquí yo voy a poner otro caso. Por ejemplo, 5 elevado a 4, bueno, si ustedes se recuerdan, 5 por 5 por 5 por 5 elevado a 4 es 625, perdón. Entonces esto me da 625. ¿Cómo se escribe esto en logaritmo? El logaritmo simplemente se escribe el logaritmo, la base va en la parte de abajo, el resultado va en la parte de arriba porque ese es el argumento siempre está en la parte o sea, es el resultado de mi potencia y el argumento del logaritmo, ¿ya? Y en el caso del exponente, es el resultado del logaritmo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, en palabras simples, yo lo que tengo que 5 elevado a 4 es igual a 625. Tomando en cuenta esto, este gráfico que yo les hice acá, es lo mismo que aparece acá, me dice que 2 elevado a 3 igual a 8. El logaritmo se escribe el logaritmo de 2 en base 8 y me da igual a 3. Si es como lo que aparece acá, en el caso de acá que yo les puse, entonces aprieto verdadero. Si no, lo pongo falso, ¿ya? La número 7. En el caso de la número 7, me dice, es un problema de razón. Bueno, yo lo expliqué como una, como una razón, pero la verdad es que es una proporción directa. Pero la vamos a dejar como razón. Me dice si las edades de Sofía y Fernanda están en la razón 2 es a 3. Ya tenemos 2 es a 3. Aquí este representante de Sofía y este es la representante de la Fernanda. La suma de las edades es 40 años, ¿ya? Entonces, yo, si tú te fijas, la edad de Sofía más la edad de Fernanda me da 40 años, ¿ya? Si yo tomo en cuenta, me equivoqué. Si yo tomo en cuenta esta parte, yo te estoy diciendo que si yo multiplico, porque te fijaste en el primer ejercicio que yo simplifiqué ambos por 3, bueno, en el caso mío, en el caso de ustedes no les sirve el 3, por si acaso. Pero en mi caso servía en el primer ejercicio, a ambos los simplifiqué por 3. Al simplificarlo por 3, se fijan que es ese numerito el que estoy molestando acá para decirme lo que tenía yo, ¿ya? Entonces, significa que 2 por x y 3 por x son las edades, esta es la edad de Sophie y esta es la edad de Fernanda, ¿ya? Ese x es el que necesito encontrar. Necesito saber por cuánto multiplico por 2 y por cuánto multiplico por 3 para que me dé la edad de Sophie en el caso del 2 y para que me dé la edad de Fernanda en el caso del 3, ¿ya? Entonces voy a buscar esa x. Pero yo sé automáticamente, por dato, que la suma de sus edades es 40. Eso quiere decir que si el 2x yo lo sumo con el 3x, me da 40, ¿ya? O sea,
En palabras simples, yo sumé el 2 más 3, ¿ya? Y eso busqué por cuánto me da 40. Entonces, 2x, suponte que la x es como la manzana. Entonces, 2 manzanas más 3 manzanas, ¿cuántas manzanas tengo? Tengo 5 manzanas, ¿ya? Entonces le pongo la x, obviamente. Entonces te estoy preguntando 5 por cuánto, 5 por cuánto me da 40. ¿Ya? Si lo busco en la tabla del 5, ¿ya? ¿Por qué número me da 40? O simplemente al 40 divídelo en 5. Cualquiera de las dos opciones es la misma función. Entonces, si tú te fijas, automáticamente ese número es 8, ¿ya? Encontrando el número, yo lo que te estoy preguntando, si en el caso de la Sofi es 2 por 8, bueno, aquí puse vamos a poner con aquí. Y en el caso de Fernanda es 3 por 8. ¿Te fijas? Estoy ocupando el mismo 8, ¿ya? Porque Fernanda representa el 3, Sofi representa el 2, y lo que yo necesito saber, y lo que me afirma acá, que la edad de Sofi es 16. Si según esta multiplicación me da eso, pongo verdadero, si no, pongo falso, ¿ya? En el caso de la número 8 es solamente conocimiento, ¿ya? En el caso de la número 8, tengo un verdadero falso, me dice el logaritmo de 1 en base 12 es igual a 0. Logaritmo de 7, o sea, el logaritmo de 1 en base 7 es 0. ¿Por qué? Porque 7 elevado a 0 es igual a 1. Estoy aplicando la definición. Estoy diciendo que S elevado a S me da S, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, 7 elevado a 0 igual a 1, todo número elevado a 0, a excepción, obviamente, del 0, del 0, ¿no? Como base 0, eh, todo número elevado a 0 es igual a 1, ¿ya? Entonces, automáticamente, verdadero o falso, con esto, todo número elevado a 0 es igual a 1, ¿ya? Entonces, esto, cuando el argumento es 1, siempre es 0, ¿ya? Entonces, ahí va a soplarle la idea de la número 8. En el caso de la número 9, me dice si 2 chocolates de marca X pagué, si por 2 chocolates de marca X pagué 4,50, ¿cuánto debo pagar por 3 chocolates? Es proporcionalmente inversa. ¿Qué significa que era proporcionalmente inversa? Que a medida que aumentaba una variable, la otra variable disminuye. Entonces yo te estoy diciendo, si yo los 2 chocolates pagué 4,50 y ahora voy a comprar 3 chocolates, voy a pagar menos precio que los 2 chocolates. Si es así, pongo verdadero. Si no es así, pongo falso, ¿ya? Y la número 10 y final de nuestro, ¿cómo se llama? Actividad número 2. Simplemente le estoy preguntando, o sea, estoy afirmando que al aplicar la propiedad, voy a poner un ejemplo parecido, ¿no? Ya al aplicar la propiedad de cuando yo tengo un exponente, o sea, tengo una potencia en el argumento. Ya, la propiedad me dice esto, que ese exponente que aparece ahí va a pasar multiplicando el logaritmo. Eso es lo que me dice la propiedad. Entonces me va a quedar 7 por logaritmo de 5 en base 3. ¿Te fijas que desapareció el 7 y quedó adelante? Si esto es lo mismo, si el ejercicio 10 es lo mismo que yo te expliqué acá, con otros valores, entonces es verdadero, si no es falso, ¿ya? Entonces, esa es la actividad número 2 de matemática. Entonces, cualquier dudita, no se olvide, poder retroceder el video, simplemente, o preguntarme a mí, tanto por la plataforma o por el WhatsApp, ¿ya? Y lo otro que les iba a decir era que la evaluación de la unidad 1, el video lo voy a subir en la clase número 2, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta
Si es que alcanzó a escuchar hasta el final en el video, mejor todavía, ¿ya? Así que no estamos viendo, o sea, no estamos hablando porque no pongo nunca mi linda y hermosa carita. Para el próximo video, entonces, que el 20 está liberado la evaluación y voy a hacer el video antes, no como este, que lo hice después de que se liberó la clase, ¿ya? Ya, entonces, chiquillos, no estamos hablando en otro video.